Listo. Bueno, un saludo para todos. Gracias por la asistencia. No olviden que cualquier duda o inquietud, levantan la manito o si no, pues abren el micrófono. ¿Listo? De igual forma, esta sesión se va a grabar y se va a compartir en el aula y también por el grupo de WhatsApp. Si lo tienen, o se lo comparto a monitor o monitora o a quien me solicite la información. Bueno, listo. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a iniciar. Bueno, listo. ¿Están viendo la pantalla? Supongo que sí, alguien que me confirme. Sí, señor. Gracias. Ok, bueno. Doris Ortiz, listo. Ok, pasamos por acá. Bueno, vamos a ver unos ejemplos adicionales continuando con el tema de lógica proposicional, reforzando un poquito lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces vamos con el primer ejemplo. Dana Juliet, listo. Entonces vamos a primero a ver cómo simbolizamos los siguientes resultados, los siguientes enunciados, perdón. Vamos a simbolizar estos enunciados utilizando los símbolos ya vistos en la lógica proposicional. Entonces dice acá, llueve y las brujas no se peinan, o bien hace sol y las brujas no se peinan. Entonces aquí, en este primer caso, vamos a encontrar que la, perdón, la palabra llueve, vamos a acordar que la palabra llueve, aquí que la palabra llueve es una proposición, las brujas no se peinan es otra proposición, hace sol es otra proposición. Entonces nosotros podemos llamar cada una de las proposiciones por la letra que queremos. Podemos llamar esta por la letra P, esta por la letra Q y esta por la letra R. ¿Sí? También le podemos colocar A, B y C o como consideremos que vamos a llamar las proposiciones. Entonces, bueno, la primera proposición es llueve, ¿cierto? Vamos a hacerla acá. Entonces vamos a decir que, perdón, vamos a decir acá que, así vamos a decir acá que P quiere decir que llueve. La afirmación Q es, nos dice que las brujas no se peinan. Entonces las brujas no se peinan. Peinan y la última R es que hace sol, ¿no? Si no estoy mal, vamos a revisar. Hace sol. Hace, hace sol. Bien, entonces la afirmación de las proposiciones dice lo siguiente. Nos dice que llueve y las brujas no se peinan. O bien hace sol y las brujas no se peinan. Entonces, para representar estas proposiciones en el lenguaje de los símbolos, decimos llueve y las brujas no se peinan, colocamos entonces acá la proposición P, nos dicen y las brujas no se peinan,
P y Q. Y luego dice entonces, o bien hace sol y las brujas no se peinan. Entonces, llueve y las brujas no se peinan, o, o, o hace sol, R, y borro esta letra que me queda muy feita, o llueve y las brujas no se peinan. Entonces, o llueve, llueve y las brujas no se peinan. Entonces, según la afirmación o los enunciados de las, utilizando las proposiciones, llueve y las brujas no se peinan, o bien hace sol y las brujas no se peinan, utilizando la representación de las afirmaciones con las letras P para llueve, Q para brujas no se peinan y R para hace sol, podemos determinar entonces que la forma de representarlos es equivalente a simbólicamente a P y Q o R y Q. Porque entonces estaremos diciendo que llueve y las brujas no se peinan, o hace sol y las brujas no se peinan. Bien, esos son ejemplos sencillitos de lo que hemos venido haciendo. A ver, vamos a clicar a Juan. Ahora vamos para el siguiente ejemplo o ejercicio. Todas las entradas. No se preocupen que esto queda en la grabación. Ahí les va a quedar todo lo que voy escribiendo acá. Dice lo siguiente, segundo ejercicio, si los elefantes volaran o, bueno, si los elefantes volaran, la primera suposición, la primera afirmación, o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Entonces, pensaría que estoy como una regadera, acá pensaría, o estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Borramos acá, esta línea de acá. Entonces, estoy como una regadera. Segundito. Aló. Bueno, entonces la afirmación sería, si los elefantes, Daisy Montes, listo. Si los elefantes volaran, entonces tenemos acá, esta la podemos llamar C. Supieran tocar el acordeón, la vamos a llamar D de dedo. Estoy como una regadera, ¿cierto? Estoy como una regadera, vamos a llamarla como F. Y me internarán en un psiquiátrico, vamos a llamarla como G de gato. Entonces, si yo estoy hablando de que si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, entonces tendríamos que decir de la siguiente forma, vamos a pasar acá, C, D, F, G, vamos a decir si C o D de dedo, ahorramos esta de que me queda muy fea,
Sí, o D de dedo. Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, entonces aquí, entonces pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Entonces aquí sería, tendríamos esta primera afirmación, perdón, acá, acá, esta línea. Entonces tengo si C, entonces D, si los elefantes, repito, si los elefantes volaran o supieran volar, perdón, aquí me equivoqué, aquí estamos afirmando como si fuera ahí y aquí vamos a tener es una O. Ese es el símbolo de afirmación para la Le I. iba a decir eso, ya me había dado cuenta, pero no sé. Gracias. O entonces D, vamos a decir entonces que pensaría que estoy como una regadera y me dejo internar en un psiquiátrico. ¿Ya? Entonces, básicamente esos son ejemplos sencillos de cómo nosotros podemos representar, ¿sí? Ese juego de proposiciones utilizando los conectores tanto de disyunción como de conjunción. Bueno, vamos a borrar todo acá. Vamos a regresar y borramos todo acá. Dice, si no es cierto que las estrellas emiten luz, pues acá tenemos las estrellas emiten luz, que los planetas la reflejan, entonces no giran alrededor de ellas y los planetas la reflejan, entonces estos no giran alrededor de ellas, giran alrededor de ellas. Tenemos la primera proposición, vamos a llamarla, perdón, vamos a llamar esta proposición M, esta N y esta vamos a llamarla T. Listo, entonces dice, sí, no es cierto que las estrellas emiten luz y que los planetas, entonces acá, vamos a hacer acá mismo, dice, sí, sí, no es cierto, vamos con negación, que las estrellas emiten luz y que los planetas la reflejan, N, entonces sí, no es cierto que las estrellas emiten luz y los planetas la reflejan, entonces estos no giran alrededor de las estrellas. Entonces, negación de T. Entonces, vamos a decir que estos no giran alrededor de las estrellas. Estamos confirmando que tenemos una primera afirmación para que las estrellas emiten luz, es decir, si no es cierto que las estrellas emiten luz y que los planetas la reflejan, entonces esto no giran alrededor de ellas. Utilizamos entonces los conectores de negación. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Entonces, profe, no es necesario siempre colocar PQR, si no se puede cambiar por cualquier letra. Correcto, sí, pero evitemos la E. Bueno, yo utilicé la F, pues acuérdense que cuando hacemos tabla de verdad se pueden enredar. Digamos que la F y la V, pues es mejor no usarlas, ¿no?
La F de foca, la V de vaca. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, bueno. Somara. Listo, entonces sigamos con los siguientes ejemplos y ejercicios para realizar en la clase de hoy. Vamos acá, vamos a borrar todas las marcas y vamos a la siguiente ejemplo. Bueno, entonces tenemos el primer ejemplo de también complementar el análisis de las proposiciones, donde tenemos lo siguiente. Dice entonces, si Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares, entonces los estudiantes se enojan con ella. Y no participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares, los profesores se enojan con ella. Pero Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares o no participa. Por lo tanto, estudiantes o profesores se enojan con ella. Entonces vamos a ver cómo la vamos a desarrollar. Entonces aquí inicialmente vemos en este problema de afirmación, estamos diciendo que Carmen, Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares. La segunda afirmación que vemos acá es que los estudiantes se enojan con ella. Y una tercera afirmación es que los profesores se enojan con ella. Entonces tenemos tres afirmaciones en donde estamos diciendo que Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares. La segunda proposición es los estudiantes se enojan con ella. Y la tercera es los profesores se enojan con ella. Entonces vamos a ubicarlas acá. Vamos a decir que, vamos a decir que P, decir acá, vamos a llamar P, P es equivalente a Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares. Entonces, P es Carmen participa pasó acá. ¿Me están viendo la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Me confirma alguien? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Gracias. Carmen participa. Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares. Olimpiadas Matemáticas Escolares. La otra proposición entonces es Q. Los estudiantes se enojan con ella. Los estudiantes se enojan con ella. Se enojan con ella.
Y la última proposición es entonces los profesores se enojan con ella. Los profesores se enojan con ella. Bueno, entonces el texto o la afirmación de esa proposición nos dice lo siguiente. Nos dice, si Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas escolares, entonces los estudiantes se enojan con ella. Y si no participa en las Olimpiadas Matemáticas escolares, los profesores se enojan con ella. Pero, dice, Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas escolares o no participa. Por lo tanto, los estudiantes o los profesores se enojan con ella. Vamos por partes. De la primera parte que vamos a tener es que Carmen participa en las Olimpiadas. Colocamos acá. Entonces, asumimos que P, si Carmen participa, entonces se cumple Q. Los estudiantes se enojan con ella. P, entonces, Q. Quiere decir que los estudiantes se enojan con Carmen si ella participa en las Olimpiadas. Ahora dicen, y si no participa en las Olimpiadas, y dice el conector, este sí el conector, si no participa en las Olimpiadas, entonces acaba un I, los profesores se enojan con ella. Entonces, si no, acá hay un negador, en esta parte, si no participa, no P, porque P es participar, si no participa, los profesores, entonces R, los profesores se enojan con ella. Entonces vamos acá hasta este punto, hasta acá. Ahora dicen, pero la otra afirmación es y, ¿cierto? Carmen participa o no participa. Entonces, aquí vamos a decir que y Carmen participa o no participa. Negación. Carmen participa o no participa. Entonces, este conjunto de afirmaciones van a ir acá en este corchete debido a que son las premisas para decir que, por lo tanto, los estudiantes o los profesores se enojan con ella. Entonces, acá, de acuerdo a esto, entonces, o se cumple Q, que los estudiantes se enojan con ella, o se cumple R, porque lo está diciendo muy claro. Si Carmen participa en las Olimpiadas Matemáticas Escolares, entonces, si ella participa, si ella participa, ¿sí? Si ella participa, entonces se vuelve verdadera la proposición y si no participa, se van a enojar los docentes y acá, pues puede presentarse que ella participe o no participe, que ella participe o no participe y que entonces, dependiendo de que si ella participa o no participa, o bien sea, se van a enojar los estudiantes o los profesores. Bien, esa sería la forma de representar, no estamos validando nada, solamente estamos representando ese juego de proposiciones, de afirmaciones, la estamos representando de la manera simbólica en la lógica proposicional. Entonces, por eso estamos ahí hasta ahora armando las proposiciones, pero no estamos validando nada, ni estamos determinando si es verdadero o si es falso definitivamente.
Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Este ya está un poquito más interesante. Entonces dicen, ¿cuál es la proposición verdadera para la siguiente afirmación? Entonces dicen, si viene en tren, si viene en tren, llegará antes de las 12. Si viene en coche, llegará antes de las 12. Luego, tanto si viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las 12. ¿Sí? Entonces dice, repito, si viene en tren, llegará antes de las 12. Si viene en coche, llegará antes de las 12. Luego, tanto si viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces acá, en este ejercicio primero, vamos a identificar cuáles son las proposiciones que están incluidas, implícitas en el ejercicio. Entonces, la primera es, viene en tren. Esta es la primera, la vamos a llamar P. De nuevo, llegará antes de las 12 es la siguiente proposición. Esta la vamos a llamar Q. Y viene en coche es la siguiente proposición, que la vamos a llamar R. Entonces aquí tenemos los siguientes conectores. Tenemos el conector primero acá, sí. Luego acá este siguiente conector, sí. Y luego tenemos otro conector acá, sí. Acá de nuevo tenemos la proposición Q, ¿cierto? Esto es Q. Viene en tren. Viene en tren. Es la proposición P. Acá viene en coche. Es la proposición R. Y acá llegará antes de las 12. Es la proposición, finalmente la proposición Q. Entonces vamos a conectar, ¿cierto? Vamos a conectar esas proposiciones. Empezamos con PQR, luego Q, QPRQ. Vamos a conectarlas de acuerdo a lo que se está afirmando. Entonces, la primera que vamos a encontrar que la primera que dice, si vienen tres, llegan antes de las 12. Entonces, si vienen tres en tren, entonces se va a cumplir Q. Luego, dice, si viene en coche, o sea, R, si viene en coche, R se va a cumplir Q. Se va a cumplir Q. Estas son las dos primeras afirmaciones, ¿cierto? Que nos están diciendo que se cumple de las dos maneras, bien sea o en tren o en coche, ¿cierto? La persona va a llegar antes de las 12. Luego, dice acá, luego si viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces acá nos dicen que si se cumple P o se cumple R, entonces va a llegar antes de las 12. Esta es la siguiente afirmación. Entonces,
La afirmación completa la vamos a conectar de la siguiente manera. Dice entonces, si, vamos a abrirla con paréntesis grande, dice, si viene en tren, llegará, si viene en tren llegará a las 12, antes de las 12, P entonces Q, y si viene en coche, entonces Q, acá cerramos, cualquiera de las dos permite cumplir que si viene en tren y viene en coche, va a llegar antes de las 12 y entonces se cumple que si viene en tren o viene en coche, la persona llegará antes de las 12. No borro este que me quedó mal. Entonces, si viene en tren, llegará antes de las 12. Acá. Si viene en tren, llegará antes de las 12. Y si viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces, luego, dice acá el conector, luego, entonces, P, si viene en tren o viene en coche, llegará antes de las 12. Entonces, la respuesta verdadera para este ejercicio y sería entonces la respuesta verdadera sería entonces la número ¿cuál? El inciso E, esta que está acá. Esa será la respuesta verdadera. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda por el momento? Bueno, sigamos entonces. Siguiente ejemplo, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Dice, si no apruebas o no resuelves este problema, entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica, pero no dominas la deducción lógica aunque hayas estudiado. Entonces, vamos a ver qué tipo de elementos tenemos acá en esta afirmación con proposiciones. Entonces dice, primer conector, sí, ese es un conector. No, es una negación. Apruebas, es una afirmación o es un conector. Es un conector. Esto es una negación. Resuelves este problema, es una afirmación. Entonces, este entonces es un conector. Entonces, recordemos, es el conector con la flecha. Hayas estudiado, es falso, perdón. Es falso que, entonces es falso que, acá, a la hora de falso que, hablamos de una negación también.
tenemos una negación. Hayas estudiado es otra afirmación, una proposición, o es un conector, ¿cierto? Es un conector de o. Domines la deducción lógica. Domines la deducción lógica es otra proposición. Pero es un conector de y. El no es una negación. Ese es un conector también, que se llama y. Esta es una negación. Dominas la deducción lógica. Dominas la deducción lógica. Es otra proposición, aunque es un conector. Este aunque es un conector que se denomina y también. Has estudiado es la misma proposición que tenemos arriba. Entonces, la primera proposición que tenemos es que apruebas. Esta sería P. Resuelves el problema, sería Q. Luego, la siguiente proposición es que hayas estudiado. Esta sería R. R. Y dominas la deducción lógica, sería S. Aquí de nuevo tenemos domina la deducción lógica, sería S aquí abajo. Y aquí tenemos R otra vez, que es has estudiado. R. Este está muy feo. Este has estudiado sería R. Entonces, bueno, vamos a construirla paso a paso de la siguiente forma. Este primer sí de acá, este primer sí de acá, pues es el del sí entonces. Entonces, vamos a abrir acá un corchete y vamos a decir, sí, entramos con una negación, no apruebas, negado P, no apruebas, o, conector o, negación otra vez, no resuelves este problema, negación Q, dice, entonces, ponemos la flecha, entonces, dice, es falso que, entonces, perdón, aquí me falta la negación, esta proposición interna va a estar negada, entonces, entonces es falso que hayas estudiado la proposición R o, conector o, domines la deducción lógica S y cierro estos paréntesis. Porque hay un punto, fíjense bien, acá hay un punto y el punto indica que yo debo separar las proposiciones. Entonces acá continúo, pero con el conector pero, que es este de esta manera, y no dominas negación, no dominas negación S, la deducción lógica, aunque hayas estudiado R. Entonces, según el ejercicio, la respuesta correcta a esa afirmación o a ese conjunto de proposiciones sería correcto afirmar o decir que si no apruebas o no resuelves este problema,
entonces es falso que hayas estudiado o domines la deducción lógica, pero No, la no, respuesta correcta es la D, no la dime, E. La ay, respuesta es la D. sí, sí, señor, tiene toda la razón. Esta es negación P, negación Q, negación ROS y negación S, correcto, tiene toda la razón. Perdón, muchas gracias. Entonces acá, de acuerdo con la aclaración y la sugerencia del compañero, acá entonces esta es la respuesta verdadera. Corrijo, la respuesta verdadera es, si no apruebas, negación P, y si no resuelves este problema, negación Q, entonces es falso, negación que hayas estudiado o domines la deducción lógica, pero no dominas la deducción lógica y aunque hayas estudiado. O sea, negación de la deducción lógica, aunque hayas estudiado. ¿Listo? Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo, un ejemplo más sencillito. Dice, Carmen tendrá una buena educación si pone sus estudios antes que su interés por ser estrella de cine o en ser estrella de cine. Dice entonces, Carmen, Profe, dime. perdón, profe, eh, en el ejemplo 4 no sé si será posible que de pronto algún compañero realice el ejemplo 4 quien haya ya comprendido los ejemplos, o sea, como para practicar, y Sí, no hay así problema. aprovechamos si usted nos va corrigiendo. Sí, vale, entonces lo van a hacer ahí. Y cuando alguien lo haya hecho, me avisa para que nos comparta pantalla. ¿Listo? ¿Qué dicen los demás compañeros? No sé qué dicen. Bueno, Pues esta está fácil porque simplemente son dos proposiciones. Pues si quieres sí, yo lo puedo hacer. sí, sí, señor, hágale, hágale. No se preocupe. Pero, o sea, yo lo digo y usted lo hace. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces esta Carmen tendrá una buena educación. Esa sería P. Listo. Y la otra es, pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine. Pone sus estudios antes de, sí, pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine. ¿Eso sería qué? Esa sería Q. Entonces sería entre paréntesis P, la flechita, Q. Sí. P, entonces Q, ¿no? Ujú. Entonces dice, Carmen tendrá una buena educación si pone sus estudios, ¿será?
Revisamos. No, no es el otro que es, o sea, que es la V Porque aquí de entonces abajo. decimos, si ¿Y en qué? También no es Carmen un tendrá una conector. vocación, entonces pone sus estudios antes que ser interés en Estrella Cine. O la otra opción es Q, entonces P. Tenemos esas dos alternativas. Si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación. Faltaría como el de la llavecita o no. No, entonces pongan cuidado. Se supone que hay dos afirmaciones, dos proposiciones, perdón. Primero, Carmen tendrá una buena educación. Y la otra, como lo dijo compañero, pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine. ¿Sí? Entonces, estamos hablando, digamos que el tema central sería la educación de Carmen. Entonces, dice ahí que si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación. Entonces, ¿será correcto afirmar la primera, que si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación? O si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación? O si Carmen tendrá una educación si pone sus estudios antes que ser estrella de cine. Digamos que cuál sería lo más como consecuente, lo más lógico, según lo que se plantea ahí. Pues yo pienso que la segunda, ¿Sí? ¿Quién más? Pues sí, yo también diría que la segunda, que es como lo consecutivo a la primera. Sí. Ok, muy bien. Sí, es que dice, Carmen tendrá una buena educación si pone sus estudios antes que su interés. Recordemos que los conectores siempre, el sí entonces va primero el sí, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, Carmen tendrá una buena educación si pone sus estudios antes que su interés es ser estrella de cine. Lo lógico sería decir, si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, entonces Carmen tendrá una buena educación. Profe, ¿Correcto? entonces la diferencia lo hace ese sí. Correcto. Así Eso es lo que es. hace la diferencia. O sea, si no estuviera ahí, entonces, y si estuviera en Exactamente. donde Por eso dice está otro color. Carmen, Por eso está otro color, precisamente para eso. Se pone otro color. ¿Listo? pero y entonces la llavecita que usted colocaba en otros, no entiendo. ¿Cuál? Acá, espera un momento. ¿Cuál esa? Esa La llave es para llavecita antes separar del las comas. paréntesis. Sí, es para separar las comas. Porque es que acá hay una coma, vean. La coma si los Ah, ok. es para eso. ¿Sí? Es como parecía matemática las operaciones externas e internas. ¿Mm? ¿Listo? Ok, Bueno, ok, no, gracias. no, con mucho gusto. Bueno, entonces, lo lógico o lo digamos adecuado según los conectores y la proposición sería decir, si pone, primero va el conector, si pone sus estudios antes que su interés en ser estrella de cine, Carmen tendrá una buena educación. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, si Lucho
aprueba su curso de programación y termina su proyecto de estructura de datos, podrá tomar el curso de lenguajes de programación el próximo semestre. Entonces, ¿cuáles serían las proposiciones ahí? Vayan mirando y me dicen. Bueno, yo. Sí, señor. Ahí es, si Lucho aprueba su curso de programación. Listo. La primera es Lucho aprueba su curso de programación. Sí, señor. La otra es, termina su proyecto de estructura de datos. Ok, sí. Termina su proyecto de estructura de datos. Entonces podrá tomar el curso de lenguajes de programación. Entonces, la otra proposición es podrá tomar el curso de lenguajes de programación. ¿Sí? Ujú. Listo. Entonces, ahí tendríamos que la primera sería, podríamos llamarla P, la segunda Q y la otra como R, ¿no? Entonces, si llamamos PQR, ¿cómo quedaría, joven, la conexión de las proposiciones, según el La texto? conexión quedaría entre paréntesis ¿Correcto? Sí. P, el de la I que es como la V invertida, Sí. Q, P y Q. cierra paréntesis, Correcto. la flechita, Flecha, ¿una sola o bidireccional? una, una ¿Así? sola, sí, Sí, así. R, Listo. Sí, porque hay condicional y bicondicional, ¿no? La sí. bidireccional. Correcto, dice entonces, si P, que quiere decir Lucho, aprueba su curso de programación y Q termina su proyecto de estructura de datos, entonces, si se cumple eso, entonces él podrá tomar su curso de lenguajes de programación el próximo semestre. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la Profe, y participación. la coma, Dime, ahí está. perdón, Por eso, pero y mírala. entonces ahí usted Por decía eso, algo de mira. la coma Ajá. Aquí está el paréntesis separando. ajá, El paréntesis está separando P y Q de R. Yo creo que lo pero es hice que es no por la entiendo cuando análisis. va la llavecita. Espere, ¿Cuándo yo va le la explico. llave? Es que Espéreme, yo antes le del explico. paréntesis ahorita había El cosas. corchete es lo que ya hice. Sí, Si quieres, espere, yo le explico. dale, dale. La coma, cuando va una coma, significa que va a colocar el paréntesis. Y el punto final es el corchete. ¿Ya? Todo lo que va antes de una coma, o sea, es decir, desde el principio de una afirmación hasta una coma, va dentro de un paréntesis. Y lo que va hasta un punto, va con un corchete. ¿Sí? Y Eso es lo entonces la R, si es con un punto, entonces la R, o solamente son puntos cuando son Claro, también puntos se puede seguidos. cerrar así, sí, claro, también se puede hacer así, esto es válido, ¿sí? Ah, ok. Cualquiera de las Entonces, dos si opciones. queda así, entonces correcto. Y si Correcto, no, también, no pasa nada. y no pasa nada. Ah, ok. Muy bien. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Ya con tablas de verdad, como lo hemos hecho en la clase pasada. Entonces dice,
si la proposición que vemos ahí en pantalla, negado P o Q, entonces Q, sí, solo sí o bicondicional R, cierro paréntesis. Si se cumple esta condición de que esta primera afirmación es consecuente con esta bicondicional, luego O, Q y S es falso, siendo P una proposición verdadera. Entonces, estamos diciendo que esto es falso siempre y cuando P sea una proposición verdadera. La carabina que no me gustó cómo quedó. Siempre y cuando P sea una proposición verdadera. O sea, ahí debemos que hacer como la tabla. Sí, ya vamos a mirar, sí, correcto. Entonces dicen, si determinen los valores de verdad o falsedad, sí, o sea, va a validar de negado Q, ojo que esto es negado Q, R y negado S en su orden respectivamente. O sea, primero vamos a validar el valor de negado Q, luego el valor de R, ¿sí? Verdadero, y luego el valor de negado S. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Entonces tenemos la siguiente afirmación. Si negado P y Q, entonces, P o Q, perdón, entonces Q, sí, solo si R, o Q y S. Entonces vamos a ver la solución, ¿cómo sería? Entonces, estamos diciendo, ahora aquí corchete, que si negado P o Q, entonces Q, sí, solo sí, R, cierro paréntesis acá y cierro corchete, o Q y S, esta afirmación debe ser, como resultado se supone que debe ser falso, ¿sí? Si la proposición es falsa, siendo P una proposición verdadera, porque miren que al principio me dicen, si la proposición es falsa, acá me están diciendo que esto es igual a falso, por eso lo estoy colocando allá abajo. Si la proposición es falsa, entonces siendo P una proposición verdadera, vamos a validar que P está tomando valor verdadero. Entonces, nos están diciendo que P es verdadero, o sea que este P va a cambiar por un valor verdadero. Entonces vamos a tener que negación de P cambia por verdadero y Q, entonces Q, sí, solo si R, o Q y S es entonces falso. Entonces, al momento lo que hemos hecho es reemplazar la P por verdadero, ¿sí? Reemplazar la P por verdadero porque recuerden que estamos validando
la condición de que vamos a ver cuál es el valor para negado Q, cuál es el valor para R y el valor para negado S en su orden respectivo, primero, segundo y tercero. Entonces, si yo reemplazo acá esta P por verdadero, aquí la reemplazamos por verdadero, al operar esta negación de un verdadero se me convierte en un falso. Entonces nos va quedando si falso o Q, entonces Q, si solo si R y Q y S. Esto es falso. Entonces ahora vamos a mirar que tenemos una relación de dos proposiciones, una relación de disyunción entre todo este término y este término. Tenemos acá un conector O, una disyunción, y recordemos entonces que la disyunción, recordemos la tabla de verdad que es para P y para Q, sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Recordemos que la P o Q, el resultado va a ser verdadero, verdadero, verdadero y falso. Entonces acá, en esta condición, bajo esta condición, en la disyunción, pues la única forma de que sea falso es que las dos entradas sean falsas. O sea, luego vamos a estar, para que se cumpla esa condición o esta disyunción, porque vamos a confirmar si se cumple o vamos a verificar que eso sea falso, finalmente, esta debe ser falsa y esta debe ser falsa. Esta y esta. Repito, estoy mirando el conector de disyunción, estoy analizando la tabla de verdad de conector de disyunción. Teniendo en cuenta entonces que la afirmación me dice que si P, ¿cierto? Si es falso, que la proposición P es verdadera, entonces Q o Q, sí, solo sí, Q, R o Q y S. Entonces, si miramos acá, recordemos, recordemos que para la tabla de verdad de sí, entonces, para que esto sea falso, recordemos que esta es la condicional. Y la única forma para que la condicional sea como resultado falso, tiene que cumplirse que la P sea verdadera y la Q sea falsa. Perdón. La P sea verdadera y la Q sea falsa. Que esta P sea verdadera y esta Q sea falsa. Entonces voy a volver voy a volver a colocar mi proposición. ¿Qué estoy diciendo? Que para que esto dé como resultado falso, esto de acá, debe cumplirse que esto sea verdadero y esto de acá sea falso.
Y acá pues esto debe ser falso lo de afuera para que finalmente cuando yo valide, porque acuérdese que la y o la condición y tienen que ser todas falsas para que sea falso. Perdón, con una que sea falsa vamos a verificar que sean falsos. Con la O. En la O para que sea falsa en la disyunción, perdón, me corrijo, en la disyunción, todas tienen que ser falso. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a borrar todo acá y vamos a volver a reescribir para que nos quede más ordenado. Entonces, teniendo en cuenta, retomando que si es falso o Q, entonces Q sí, solo si R, cierro corchete, o Q y S. Cierro, perdón, aquí no al corchete. Según la afirmación o lo que he venido diciendo, según la tabla de verdad de la proposición, de la afirmación, perdón, del conector de inducción, escúcheme, pluma. Entonces, para que el sí entonces sea falso, esta tiene que ser verdadero y esta tiene que ser falso. Si se cumple eso, entonces toda esta condición va a ser falso y entonces esta afirmación acá o esta comparación, perdón, quiso borrar. Bueno, entonces esta condición va a ser falso para que finalmente todo sea falso. Entonces, resulta que vamos a mirar, ya hemos mirado la O. En la O pues tenemos que, para que sea verdadero, pues cualquiera de las condiciones, es decir, que o para que sea verdadero, en este caso, como ya tenemos un falso, aquí, para que la O sea verdadero, esta Q tendrá que tener un valor verdadero, porque ya tenemos un falso. Y para la bicondicional, tenemos la tabla de verdad, recordemos que PQ, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La sí, solo sí, recordemos que es la selectiva cuando las dos son iguales es verdadero y cuando las dos son diferentes es falso. Entonces acá, cuando las dos son diferentes es falso. Entonces es lo que nos interesa porque nos interesa que el resultado sea falso para que se cumpla la condición. Este es P, sí, solo sí, P, sí, solo sí, Q.
Perdón, Q sí, solo si R. Excusa. Bueno, P sí, solo si Q, pero en la proposición está es el Q, sí, solo si R. Entonces, aquí dijimos que Q tiene que ser verdadero para que se cumpla la condición. Entonces, si Q es verdadero, al mirar la tabla de verdad de la bicondicional, si Q es verdadero, Q sí, solo si R, porque aquí tendríamos Q sí y solo si R. Entonces, si Q ya es verdadero, tenemos acá esta opción, la siguiente tendría que ser falsa, o sea, R tendría que ser falso. Entonces, R debe ser falso para que se cumpla. Y ya sabiendo que Q es verdadero, aquí Q es verdadero, entonces para que la I o la condición I dé falso, esta S debe ser falsa. Entonces la S debe ser falso. Debe ser falso. Entonces, estamos validando la condición, las condiciones de las proposiciones para determinar los valores que nos están pidiendo al principio del problema. Esta fue el resultado que nos dio de analizar todas las proposiciones. Y pues lo que nos está pidiendo el problema es determinar los valores de negado Q, R y S. Entonces, si yo ya sé que Q debe ser verdadero para que se cumpla que esta proposición sea falso, y también me di cuenta que R debe ser falso y S debe ser falso, R debe ser falso y S debe ser falso. Entonces, el valor negado Q es equivalente a falso, R sigue siendo falso porque no está negado y negado S va a ser verdadero. La respuesta correcta sería falso, falso, verdadero. Es la E, profe. Dime. Es la D. La D. Sí, falso, falso, verdadero. Yo pensé que era la E. No, es falso, falso, verdadero porque la Q dio como condición verdadero para que se cumpla la negación. Y pues al verificar el valor de verdad de Q negado, pues cambiaría a falso. R no está negado, quedaría igual y S se niega, entonces cambia su valor de verdad. Bueno, listo. Vamos al siguiente ejemplo. Que está acá. Este. Entonces dicen, la proposición R y negado P, entonces Q, ¿cierto? Cierro corchete y
negado P y negado S, entonces Q, cierro corchete, verdadero. O sea, todo esto inicialmente se cumple que esto es verdadero. En el anterior ejercicio se planteó que es verdadero. Entonces, acá no me están diciendo de que ¿qué? No me están diciendo de que P y Q y R y S están de diferentes, sino vamos a mirar cuáles son los valores de P, Q, R y S para que se cumpla que eso sea verdadero. Entonces vamos a hacerla acá. Entonces vamos a copiarla acá. Vamos a ir paso a paso. Entonces, primero, eso es como pareció a la matemática. Vamos a empezar con las operaciones iniciales. Vamos a iniciar con atacando este primero acá. ¿Sí? Para hacer la respectiva después tabla de verdad. Entonces, recordemos que la tabla de la I, la tabla de verdad de la I, ¿cierto? Cuando son verdadero, 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 falso, verdadero, falso. La tabla de la I solamente es verdadero. Esto es falso, falso, perdón, me equivoqué. Voy a hacerla acá abajo mejor. Pero borro esto. Todo. Entonces, esto se debe cumplir que debe ser verdadero, todo esto que está acá, dentro de esta proposición. Entonces, vamos a hacer, ¿cierto? Primero, la P, entonces, la P, entonces Q, ¿no? Entonces dicen, la tabla entonces, recordemos que P, entonces Q, se cumple que P y Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso. Recordemos que la sí entonces, la tabla de la sí entonces, nos dice que cuando son ambas verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Aquí, cuando es verdadero o falso, va a ser falso y el resto son verdadero y verdadero. Entonces, para que esto se cumpla, que es verdadero, pues lógicamente, ¿cierto? Si esto es una I, acá en este primer lado del paréntesis, si esto es una I, R debe ser verdadero y P y Q debe ser verdadero, ¿sí? P y Q debe ser verdadero. Entonces, primero ya determino que R es verdadero, porque tenemos una I. Y recuerden que la I, el conector de inyección, si yo tengo una falso, inmediatamente todo queda falso. Entonces acá esta R debe ser I, debe ser verdadero. Esta P, entonces Q, debe ser verdadero. Entonces, acá ya determiné primero que P es verdadero, que R, perdón, que R es verdadero, ¿sí? Entonces, obviamente, ya por descarte, esta no es la respuesta y esta tampoco es la respuesta porque R tiene que ser verdadero. Entonces está entre la A, la B y la F. Sí, por descarte yo ya sé que R debe ser verdadero. Acá entonces vamos a mirar al detalle esta proposición. R
y negado, perdón, se mal el negado. Hacerlo bien. Bueno, vamos a retomar. R y negado P, entonces U. Entonces, esto tiene que ser todo verdadero. Ya dijimos entonces que como es una I, este tiene que ser verdadero y negado P, entonces Q va a ser verdadero, ¿no? Pero bueno, acá inicialmente no puedo decidir cuál de la P y Q es verdadero, porque pues yo sí sé, evidentemente, que P, ¿cierto? Según la tabla de sí, entonces, vamos a volvernos acá, por acá. La tabla de sí, entonces, acá en la tabla de sí, entonces, vamos a hacerla acá. La tabla de sí, entonces, me dice a mí, la de sí, entonces, P, entonces, Q, solamente es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces, yo no puedo asumir que en este caso, digamos, en este caso, este P, entonces Q, tiene que ser el resultado falso, ¿ya? Porque está negado y cuando yo niego el falso se vuelve un verdadero, ¿sí? Y la condición acá es que esto sea verdadero para que al hacerlo con esta condición, ¿cierto? No vaya a convertirse en falso porque el resultado tiene que ser todo total verdadero. Entonces, si P entonces Q debe dar falso, entonces ya determino que, ya dije que R era verdadero y acá P debe ser verdadero y Q debe ser falso, ¿sí? ¿Por qué lo estoy sacando? Pues lo repito, porque acá tenemos un condicional, ¿cierto? De sí entonces, un antes y después. Si se cumple P, entonces Q. Entonces repito, esto si es verdadero, al negarlo se vuelve falso y al hacerla ahí con el verdadero se me vuelve falso. Entonces yo debo hacer que este resultado sea falso para que al negarlo, aquí está el negador afuera, se me vuelva verdadero. Y pues me doy cuenta que en la tabla de verdad de la condicional, P tiene que ser verdadero y Q debe ser falso. Entonces yo ya asumo que P, perdón, tiene que ser verdadero y Q falso para que se me cumpla la condición y me mantenga todo esto como verdadero. Ahora, vamos a analizar acá esta parte para determinar cuál es el valor de S. Entonces, ya por descarte, habíamos dicho que esta no era, porque R es verdadero, R sigue aquí tampoco. Aquí, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso, falso. Esta también se descarta ya. Entonces, vamos a ver si ese es verdadero o ese es falso. O la opción A o la opción B. Entonces, para ello, vamos a tomar acá al lado entonces la siguiente proposición. Negación de P y negación de S, entonces Q. Cierro paréntesis. Entonces, acá como tengo una I, recuerden que la I tienen que ser ambas verdaderas para que se cumpla, pero, acá afuera tengo un negador. Y ese negador, entonces, para que se me cumpla con este verdadero, esto adentro tiene que dar falso. Lo de adentro del corchete completo. Esto de acá. Esto de acá.
Tiene que dar falso porque si no me da falso, al momento de negarlo se me vuelve, si me da verdadero al momento de negarlo, se me vuelve falso y me daña la afirmación de que todo eso es verdadero. Entonces acá, esto, sin esto, ojo, solo esto, solo esto, solo esto, debe dar falso. Entonces voy a revisar para que dé falso, pues evidentemente yo puedo decir, ya asumiendo que P es verdadero, porque aquí tengo, entonces vamos a decir negado, abro corchete, verdadero y negado S, entonces Q, cierro corchete. Entonces aquí ya sé que Q vale falso, entonces reemplazo de nuevo negado, verdadero y negado S, que todavía no sé cuánto vale, entonces falso, entonces falso. ¿Cuál es el valor de S para que esto dé falso? Todo esto de acá dentro de falso. Entonces, ya sabiendo que esto es verdadero, pues esto de acá, esto tiene que quedar verdadero para que al negarse afuera se convierta en falso. Entonces, recordemos que la verdadero, entonces, fíjense, a ver acá arriba de nuevo. Sí, entonces, para que sea falso, la P tiene que ser verdadera. Entonces, acá la S tiene que ser verdadera, porque al hacer el sí entonces con el falso se convierte en verdadero y al negarla va a terminar como falso. Y al hacer entonces la negación del verdadero y, ¿cierto? Y falso, entonces eso se convierte en falso y al negarlo pasa a verdadero, que es lo que yo necesito que me dé esto, verdadero. Entonces, recordemos que fuimos paso a paso mirando, ¿cierto? Las afirmaciones para poder, las condiciones para poder determinar si, ¿cierto? Si cumple la condición, ¿sí? De que la proposición inicial, la que está de negro, es verdadera. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Bueno, Eso está bastante complicado. un poquito larga, sí. Lo que pasa es que es parecido o análogamente a las operaciones matemáticas, en donde uno empieza de los paréntesis internos, o sea, de lo interno, hasta hacia lo externo, ¿sí? Y pues, como te digo, aquí me están diciendo que todo esto debe ser verdadero, pero yo voy a empezar desde adentro, ir confirmando los valores que necesito en cada letra, R, P, Q y S, para que se cumpla la afirmación, que sea completamente verdadera. ¿Sí? Si hubiera sido falso, pues los resultados cambiaban, ¿no? Entonces, por ese lado, aquí entonces decimos que la S debe ser verdadero. Entonces, la respuesta correcta es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Sería la B. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo para que nos alcance el tiempito a explicarlo. Dice, si la proposición negado P o Q, entonces Q sí, solo si R, o Q y S es falsa, siendo P una proposición verdadera, determinar pues los valores, obviamente, sabiendo que P es verdadero, y luego de Q, de R y de S. De Q, de R y de
S. Entonces acá nos están diciendo que esto debe ser falso. Y teniendo en cuenta que P es verdadero. O sea que P va a tomar de entrada un valor de verdadero. Y vamos a determinar entonces los valores de Q, R y S para que se cumpla que todo esto sea falso. Entonces, ¿qué valores lógicos de afirmación, perdón, qué valores de verdadero o falso deben tener las letras o las afirmaciones Q, R y S? Porque son afirmaciones para que se cumpla la condición. Entonces, acá vamos a iniciar con lo siguiente. Tenemos el caso más sencillo. Acá a la derecha tenemos el O. Y recordemos que la tabla de verdad de la O, O, P, O, Q, recordemos que, la pongo acá. Me la pongo acá. Tenemos la P, tenemos la Q y tenemos P o Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Si es la O, aquí va a ser verdadero, verdadero, verdadero y aquí finalmente va a ser falso. Entonces, ambas tienen que ser falsas. En este caso, esto de acá tiene que ser falso y esto de acá, esta pequeñita, tiene que ser falso. Esta de acá. Entonces, si yo digo que Q y S debe ser falso, perdón, aquí no voy a escribir todavía. Si vamos a decir que Q y S es falso, vamos a decir entonces que Q y S debe ser falso. Entonces, teniendo en cuenta que Q es igual a verdadero, porque ya me lo dicen. Ah, perdón, excusen. Yo no puedo arrancar ahí. Estaba confundiendo la P con la Q. Me excusan, aquí todavía no puedo asumir nada porque me corrijo. Aquí no podemos asumir nada porque no conocemos el valor de Q ni el valor de S. Excusen. Entonces debemos de nuevo arrancar acá, ¿cierto? Donde tenemos la afirmación, pues tomando en cuenta la tabla de verdad de la O, en donde arrancamos de acá, tenemos negación de P, O, Q. Entonces, esto, recordemos la tabla de la verdad. Así de acá la cambié, la borré de pronto. Sí, la borré. Ah, no. Recordemos que la P entonces Q solamente es falso cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, el resto va a ser verdadero. Entonces, P entonces Q tienen que ser ambos, bien sea pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Vamos a hacerla por acá por el lado. P, Q, P, entonces Q. Vemos que esto es verdadero, 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 falso. Aquí es falso, aquí es verdadero, aquí es falso, perdón. Entonces me ahorro todo este poco de matachos feos ahí. Listo. Entonces tenemos acá P, Q,
P, entonces Q. Recordemos que esto es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, la única combinación que yo no puedo tener acá es que esto sea verdadero, ¿sí? Es decir, esto puede ser verdadero, pero esto no puede ser falso. O sea, esto tiene que ser verdadero para que se cumpla, ¿sí? Para que se cumpla la condición. Pero como P es verdadero, entonces acá vamos a verificar que siendo negado verdadero, segundito, negado, ay Dios, negado verdadero o Q, eso quiere decir que eso se convierte en falso o Q. Entonces Q tiene que ser Q, bien sea si yo decido que Q sea verdadero o falso, si yo decido que Q, ojo, si yo decido que Q, vamos a ver si decimos que Q sea falso o verdadero, tomando en cuenta la bicondicional. La tabla de verdad de la bicondicional nos dice lo siguiente, o recordémosla, creo que está por acá, para no volverla a hacer. La bicondicional es, da valor verdadero cuando ambas proposiciones son iguales. ¿Sí? Miren, fíjense bien, P y Q tienen que ser verdadero las dos o falsas las dos para que sea verdadero. Entonces, a mí me interesa que esta condicional, pues ambas o deben ser falsas o deben ser verdadero. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Antes de yo decidir cuál valor le voy a dar a Q, fíjense bien a Q, perdón, a Q, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser, para que esto sea falso, ¿sí? Esto tiene que dar falso. Este de acá tiene que dar falso. Entonces, si yo le doy a Q un valor de falso, si le doy a Q un valor de falso, perdón, entonces esta se me va a convertir en falso y pues me va a mantener la condición de que necesito yo, que las dos den falso. Entonces yo puedo asumir como Q que es falso. Entonces si yo que Q es falso, falso o falso, me da como resultado falso. Y si le hago el entonces con Q que es falso, falso bicondicional con R, que no lo conozco aún, esto es un corchete. Entonces, para que me cumpla la condición, pues puede ser falso o puede ser verdadero. Por eso es esta falsa para que no me vaya a dar aquí falso. Aquí entonces, esta tiene que darme falsa. Falso sí, solo sí, con R. Entonces, para que me dé falso, tiene que ser igual. Entonces, R tiene que asumir un valor de falso. Entonces, acá falso, sí, solo sí, falso. ¿Cierto? Entonces, eso se me convierte en un valor de falso.
Pero bueno, acá cometí una pequeña equivocación. Bueno, voy a volver a replantearlo porque no está dando resultado. Han dicho, voy a borrar todo. Mejor. Profe, ¿le puede dejar para la próxima tutoría? Es que ya tenemos que Sí, ingresar sí. ahorita a la próxima. Qué pena. Ajá. Tranquilos. Este queda como tarea. ¿Listo? Para la próxima clase. Queda como tarea. La próxima clase apenas lleguemos lo resolvemos. ¿Listo? Más sin Profe, embargo, si disculpe, quisiera hacerle una pregunta dime, respecto a la plataforma. Aparece el producto número 1 con fecha de entrega para el viernes 13, pero entonces no, ¿qué es lo que hay que realizar? En el producto y de planeamiento y desarrollo, pero no hay como tal información de qué debemos de realizar. momentico. Bien. A ver, accedemos acá. Incluso cuando ingreso para entregar, dice que es en CIPAS, pero entonces no hay información como tal de qué es lo que hay que hacer. Le agradezco me explique. Aquí. ¿En qué parte? Profe, en pantalla estamos viendo todavía las diapositivas. Ah, sí, Entonces, sí, sí, ya, un momentico. Lo olvidaba. Estoy compartiendo es pantalla por separado ya. ok. Eh, donde dice lógica matemática, en la unidad 1, Ay, perdón, estoy metido donde no es. Excusa. dice producto 1, planeamiento y desarrollo, pero entonces no entiendo ahí qué debemos. Ya, un momento. Ya no sé qué esta vaina de poner, pero un momentico. Me pareciera que estuviera bloqueada, pero un momentico. Un segundito. Espere, paro compartir la pantalla para poderlo ubicar acá, porque no me está dejando. Ok, sí, señor. Entonces, pues, no, problema era mío acá. Ya. Es que como dejé ya. Como he dejado la pena activada, entonces me estaba generando conflicto con el ratón. Qué pena. No, tranquilo. Este es el grupo TA2. Sí, señor. Aquí donde dice Ahí va un planeamiento producto número 1. y unidad 1. Planeamiento y desarrollo de producciones orientadas al campo. Los profesionales, sí. Sí, no les he subido el taller. Esta unidad está en el 15%. Les voy a poner unos ejercicios de lógica proposicional. Es que lo tengo, ya lo estoy terminando, se lo subo hoy. ¿Listo? O por tarde mañana. Ok, ok, profe, le agradecemos porque pues es Sí. para el viernes subirlo, entonces como para no dejarnos como perder Listo, perfecto. tanto el tiempo. Bueno, Pues, profe. bueno, voy a parar la pantalla. Voy a cerrar Ese para que trabajo es en puedan CIPAS, empezar la ¿verdad? próxima clase. Dígame. Ese trabajo es en CIPAS. Sí, señor. Ah, listo. Profe, no hay posibilidad de extender el plazo.